Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pagando para vivir, escogiendo sin opción, perdido donde nací. Salir de tu país implica mucho. Obviamente, todo el cambio de vida que harás en unas cuantas horas. Pero en eso no me quiero enfocar, sino en dos cosas que para mí son importantes: las maletas y la economía. Una de dónde vienes y la otra a dónde vas. Me explico, no sé si para ustedes, pero para mí hacer maletas fue todo un proceso. Y más si otros familiares que emigraron contigo, pero que se van antes, tienen la osadía de pedirte que les lleves algunas cosas que se les quedaron. Es darte cuenta de repente que tus maletas únicas y privadas se convierten en las maletas del pueblo. Y con eso implica que tenga ahora que recorrer cientos de kilómetros para conseguir unas de 20 kilos que sean ideal. Ahí descubrí, en la vieja tienda de unos señores árabes, que habían vendido maletas a muchos jóvenes viajeros. También me enteré que desde Venezuela viajaban a Líbano. Jamás lo hubiese supuesto. Ya cuando empiezas a armar tu maleta, comienza tu etapa de autodescubrimiento personal. ¿Por qué tengo tantas cosas guardadas? ¿Por qué tengo que llevar cosas que no son mías? ¿Por qué existo? Lo curioso de este caso, y sobre todo el de llevar los recuerdos, es que te das cuenta que luego de 50 años más o menos, tienes que recoger todo de tu mamá para que ella pueda volver a empezar su vida en otro país, y todo incluye los paños de cocina, manteles bordados y sábanas compradas en punto fijo. Eso no puede faltar. Para poder juntarse con la gente que uno le tiene aprecio, Sí. ¿no? Y de alguna manera poder disfrutar eso. Creo que eso es una de las ventajas del avance que ha tenido el ser Justamente humano. eso yo lo Oye, sí. pienso porque mi abuelo que se fue desde aquí, desde Tenerife a Venezuela, que él tenía 18 años y estaba dejando atrás a su mamá, a tíos, primos, la gente con la que creció, su niñez, pues, y ellos, ¿cómo se comunicaban? Imposible, tú te ibas en ese barco, no sabías si había llegado, si el barco había naufragado, en cambio tú, Y hasta que en no, 5 minutos, hasta que no llegue, exactamente, hasta que no llegue, nada. Y aquí, en cambio, tú llegas y ya en 1 hora consigues un wifi en donde sea, donde hayas llegado, y puedes avisar que llegaste bien y puedes estar en contacto con tu Sí, que está familia. genial. mira, Sí, bueno, sabes yo que, creo... Ajá. sabes que aquí en España hubo una emigración bastante, o sea, no nada más a Venezuela y a Cuba. En las Islas Canarias fue sobre todo a Venezuela y a Cuba. Pero en la península hubo muchísima emigración, sobre todo en la época de la Guerra Civil. Y hicieron un programa de televisión recordando como que las décadas, ¿no? Y uno de los programas, una de las décadas que recordaron fue la época esa de la emigración, y hubo mucha gente que se fue a los países vecinos, a Francia, a Bélgica, Inglaterra, etc. Y era gente de campo. O sea, España estaba sumamente atrasada con respecto a sus vecinos. Y la gente que emigraba era gente de campo, que nunca habían visto ni siquiera, ¿sabes?, una ciudad, y de repente se encontraban viviendo en París. Y a mí me daba mucha risa y me sorprendió mucho una señora que ella dice que ella se mudó a Francia, ella no conocía nada, se fue con su esposo, ¿sabes? Dejó atrás toda su familia, era una niña prácticamente, 20 años, y ella escribía, todos los días le escribía una carta a su familia y las metía en el buzón. Y ella veía que no le respondían, y no les respondía, y no le respondían, hasta que a los meses se dio cuenta, cuando empezó a aprender francés, de que el sitio donde ella las estaba metiendo no era el buzón de correo, era la basura. Ay, madre. Ay, Dios. Y que era, Pobre. la forma era parecida, pero ella no sabía nada. O sea, eran los 60. Ella venía de un pueblo asturiano súper rural, que no sabe nada de la vida, y de repente la lanzas en esas circunstancias. O sea, imagínate ahora a lo que hemos llegado. Y es que Yo creo que eso de las cartas, es chévere porque yo creo que, bueno, de alguna manera nos conecta que también nuestros familiares emigraron de un país a otro, ¿no?
Por ejemplo, mis papás, ellos salieron de Colombia también hace, yo creo que un poco más de 40 años. Mi mamá es de una zona igual rural, pero siempre se comunicaba por carta con la familia. O sea, yo recuerdo de pequeño que mi mamá siempre escribía una carta, la mandaba por Hipostel y después recibía respuesta claro, no es que era inmediato, de que yo mandaba la carta hoy y ya mañana tenía respuesta, no. Exacto. Sino No, claro, que pero igual. sí, a la semana era que llegaba, o quizás creo que hasta un mes llegaron a demorarse algunas cartas de respuesta y eso en cierta manera es interesante por cómo se daba y mi papá nos contaba cómo, Claro. porque él a veces iba con los que enviaban las cartas, con el cartero obviamente, y él nos contaba cómo era el proceso de llegar, de entregar. No, y era no el sé señor qué. de la basura. Claro, es que a la mamá de mi abuelo, que las hermanas de ella quedaron en Tenerife, o sea, murieron en Tenerife, ellas se comunicaban también por cartas y llegaban las cartas a la casa y claro, tu niño de 7, 8 años y ver cartas, eso era lo máximo. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, yo estaba tan pendiente de jugar con mis Barbies que yo no me acuerdo. Pero sí, obviamente mi abuela se comunicaba con su hermano por cartas y yo me acuerdo de verlas. Es que aquí se usa el papel para escribir. Los cuadernos son de papel cuadriculado. Todos. Sí, aquí todo es cuadriculado. Entonces, y eso era lo que a mí me sorprendía, ¿no? Que las cartas estaban escritas en papel cuadriculado, o sea, el papel que uno usaba para las Para matemáticas. matemáticas, exacto. Ajá. Eso, y ahí estaban escritas las cartas. Pero bueno. Las cartas yo las veo como un poquito más personales, porque oye, si no las haces en computadora, estás escribiendo, estás poniendo Sí. como tu puño y letra y está saliendo, digamos, tu inspiración, que igual puede Es ser distinto. Sí, es distinto. Y es además distinto. que Pero por yo lo te digo, menos... yo Es más retro, la verdad pues. no pude, sí, pero yo no pudiese esperar un mes y medio para saber de mi mamá. Claro. Bueno, eso sí. Pero es bueno lo que les decía de la evolución de todo el ser humano, porque permite que, o sea, gente que quizás, aunque compartieron pequeños o largos periodos contigo en la vida en Venezuela, al menos todavía uno los conserva. Y por estas tecnologías uno puede, claro, obviamente importantísimo la familia, pues, de que tú puedas comunicarte con tu mamá, no tener que esperar un mes para recibir una carta o una respuesta de ellos, Ay, sino no, que qué horrible. se pueden comunicar por eso. Y claro, creo que es importante también uno siempre procurar, porque entre tanta vida que uno lleva de ajetreo, de trabajo, de tener que tomar un autobús, regresar, el cansancio, etcétera, No, de poder ¿te sacar el imaginas? tiempo para conversar, ¿no? ¿En qué momento? Sí. Y además que la situación en la que uno está, si uno no recibe una respuesta, ¿sabes? Si tienes familiares en Venezuela y tú les escribes, les mandas un mensaje, les echas una llamadita y no te respondieron, o sea, tú te mueres de la angustia. Ya te estás haciendo la tila, ya te estás preparando, ya te estás sentando, buscando a ver qué coño fue lo que pasó y resulta, no, estaba en una cola en Banesco. Perdón, hija. O sea, ¿sabes? Cosas así. O que no tienen Entonces- señal, porque también a mi mamá le Sí. pasa mucho, en la Victoria le falla demasiado la señal, y entonces una conversación que podemos matar en 20 minutos termina siendo de 3 horas porque la señal está mal. Sí, creo que ese también es imagínate. un factor que domina a esas conversaciones, bueno, claro. porque igual en mi familia, cuando yo me comunico con ella, se pegan en mi antigua habitación, donde tenía coño. una red de wifi que era del vecino, y se pegan ahí, ponen el teléfono en la ventana y ahí es que nos Es comunicamos. robado de los vecinos. Sí, Qué vergüenza. Sí, porque bueno, nuestros aparatos se dañaron. Que sí. Ya, tú sabes cómo Y es. que sí, señora María, discúlpeme. Señora María, usted se está enterando de esto ahora. Discúlpeme, saludos. Saludos. Pero que sepa que mi familia está ahí toda pegada, yo. Pero no, chamo, o sea, es muy... o sea, yo me acuerdo cuando yo me vine y estaba mi papá allá
Y él y si él no me respondía, yo me moría, ¿sabes? Claro. Y era como que, y él me decía, deja la ladilla, estaba en una cola de seguridad social, ¿qué coño te pasa a ti? ¿Sabes? Pero... Claro, pero es pero que es yo muy sufría, es pues. complicado y además que por lo menos tu papá se quedó solo. Tu papá estuvo, bueno, su familia estaba ahí, pero no estaba ninguno de No, él ustedes. vivió solo y la pasó súper mal. Entre eso, entre las comunicaciones, que son un poco lentas a veces con la gente que tenemos en Venezuela, y la diferencia de horario, Eso, Ay, la eso es diferencia de otro horario tema. hay que aprender. No me hables que él y yo nada más llevamos una hora, nada más tenemos una hora de diferencia. Una hora nada más. Ah, y sí. nunca cuadramos. Sí, no, Y yo me complico con ella. es Sí, difícil no porque cuadramos. igual también, Además igual con que mi familia es una es hora y horrible. a veces yo estoy aquí que si a las 7 de la noche y 7 de la noche es relativamente temprano, pues. Y entonces le escribo a mi hermana y me dice, Sí. oye, porque se acuestan temprano, pues allá en la casa. Oye, ya son las 8, nos vamos a dormir. Entonces como, bueno, ya, no me escribas tan tarde, es lo que me dicen, no me escriban tan tarde. Y yo, pero Coño, es claro, temprano. así me pasa. A veces, mira, yo normalmente tengo tiempo para hablar como de 11 a 12, ¿sabes? Porque yo llego del trabajo a las 4 mientras como y eso es mentira. O sea, una cosa que yo he adaptado de aquí que me ha quedado perfecto ha sido la siesta. Y es mentira que yo no la voy a hacer, ¿sabes? Es mentira. El día que no la hago de verdad me siento mal y todo. Entonces cuando me levanto de la siesta después a las 6 de la tarde, de 6 hasta la noche, estoy haciendo lo que tengo que hacer en la casa y el momento que tengo que para chatear es en esa hora. Entonces, claro, me viene bien para la gente que está en Estados Unidos, en no sé qué, en Panamá, en Perú y tal. Pero con Heli, ¿cómo hablo? No, ¿Cómo porque hago? ya a la hora que, claro, son las 11 de la noche de ella, pero son mis 12. Y yo adapté otra vez mi horario porque cuando yo estaba recién llegada aquí que no tenía trabajo, mi horario no tenía actividades fijas. Entonces podían ser las 2 de la mañana, por lo menos ahorita en verano, que anochece a las 11 de la noche, eran las 2 de la mañana y yo estaba todavía activa. Ay, sí. Pero ya ahorita no, porque yo me levanto temprano, llevo unos niños a un colegio, una cosa, y ya yo a las 11 estoy buscando para acostarme a sí, dormir. no, Y de hecho, ni con mi Sí, hermano a ya veces... estás pidiendo. Ni con mi hermano a veces puedo cuadrar bien. Mi hermano me escribe aquí, son las 2 de la mañana. Entonces yo le respondo cuando yo me levanto a las 8 y ya es la madrugada. Y entonces así vamos Lo hablando. bueno de todo es que siempre vas a tener conversación, coño, ¿no? sí. Durante el día. Exacto. O sea, bueno, te levantas y algo tienes que un mensaje decir. Yo a de veces WhatsApp. tengo un mensaje Exacto. y lo dejo ahí sin contestar porque digo, no voy a responder a esta hora, qué vergüenza. Que le suene el teléfono a las 4 de la mañana a esa persona, qué pena. Y si lo despierto, ¿sabes? Y dejo el mensaje ahí y después en la noche es que veo y digo, coño, nunca le respondí. Pero es que es, A mí me pasa. ¿sabes? Es eso. Como que, entonces, si no lo respondo en el momento, me pongo a hacer otras cosas, pero es que también uno intenta respetar los horarios de los demás y bueno, es un peo. Pues. No, a mí de verdad que me gana la imprudencia allí en ese sentido, porque le estoy escribiendo a la gente y me responde, ya me estoy acostando a dormir, son las 2 de la Anda a mañana. dormir. Disculpa, Vete a hablamos dormir, mañana. que mañana juega Alemania, anda a dormir y te mandan a dormir, ¿sabes? Sí. Y tú, bueno, nada, gracias. Una cosa así, yo, oye, lo siento, ya. Y después así se me olvida y al día siguiente hago lo mismo, pues. Porque todavía no me... Se o le pregunto. olvida. Sí, se me olvida. O le pregunto, ¿qué hora es por allá? Y entonces me echan el cuento y después ahí calculo. Entonces, cuento las horas, las diferencias. Bueno, lo puedo escribir más o menos como a las 6 de la tarde. Igual se me pasa como 1 o 2 horas después y ya vuelvo a escribir. Bueno, pero de alguna manera... Yo lo tengo en el teléfono para eso. Digo, ay, es buena, y busco. Es buena hora para escribirle a No, son las 2 de la mañana. no Eso van a yo lo dormir. aprendí de María Y así. Alejandra también. Yo tengo los relojes de la gente. A ver, miro qué hora es en los lugares el antes de teléfono. escribir. Ah, no, ya. Para saber, porque, ¿sabes? A veces uno manda un mensaje y no te responde y resulta que es una hora imprudente. O están en el trabajo, que también es verdad, pues. ¿Sabes? No todo el mundo tiene un trabajo permisivo que le permite, pues, responder un mensajito. Claro, por lo menos yo en mi trabajo no puedo, de 12 a 6 no puedo tener el teléfono porque es un call center y Claro. obviamente no puedes Claro, tener el hay que, teléfono. hay que, hay no, que y ser- contigo bueno, sí, mi eso, amor, eso yo también sí, pasa, yo pues, sí. que digamos por las responsabilidades o porque tienes que concentrarte en lo que estás haciendo, que también hay que como que tener límite en ese tema
¿cómo se llama? De usar el teléfono, pues. Pero yo creo que igual al final uno va adaptándose, ya sea utilizando recursos como eso. Yo no lo he utilizado, voy a ver si tomo el consejo, Mariale, de hacerlo de los relojes, de tenerlo todos en la primera pantalla Claro, del porque teléfono. eso fue cuando ella se vino, Sí. que yo estaba allá. Entonces, claro, era más la diferencia. Entonces ella me dijo, pero tú eres sí. gafa, pon en el teléfono también la hora de aquí y ya, porque cada rato le preguntaba, Mariale, ¿qué hora es allá? Mira, mucha gente dice que Venezuela es como, o los venezolanos, para hablar mejor, es como la tapa del frasco. Pero yo ¿Y qué estoy de quiere acuerdo decir también eso, la en tapa del algo. frasco? No en sé, que chama. A mí a veces de tienen algu- que explicarme esas Que cositas. somos lo máximo de lo máximo, lo top. que somos Lo lo top. máximo, sí. ok. Exacto. Sabes Ya, que sí, el ya. frasco, Somos el lo frasco último, tiene pues, lo una- último. Después de nosotros, el Exacto, cielo es el límite. Ajá. Sí, ajá. Pero es que a eso iba. No siempre. Porque la gente dice eso, de que somos la tapa del frasco, no sé qué, que somos los mejores, el cielo es el límite, etcétera. Pero de alguna manera también he leído otras opiniones en internet que dice que los venezolanos no son los mejores. Y también yo pudiera estar de acuerdo con esa premisa. ¿En qué sentido? En que Sí. de verdad a veces no hacemos las cosas como tienen que ser y más cuando emigramos. Entonces yo veo Si la esto. hubiésemos hecho bien, yo creo que no estaríamos aquí, ¿sabes? Sí, no, es que esa es la cosa, Si nos ponemos a comparar digamos, con algunas sociedades latinas, quizás algunas europeas de habla hispana, por ejemplo España, oye, yo creo que de alguna manera sí tenemos algunos aspectos que nos hacen no ser mejores, pero que sí nos hacen destacar. Eso creo que pudiera ser la palabra. Eso es a lo que voy, Destacar. porque yo tengo una opinión muy, muy bien formada ahora de España. Porque claro, Es eso. yo me vengo para España no porque mi sueño de toda mi vida haya sido venirme a vivir para acá. Yo me vengo para acá porque tengo... Exacto, a mí me pasa lo mismo. Exactamente. Yo me vengo para acá porque Uno no emigró para acá, porque uno no teníamos emigró las por facilidades, sueño. porque ella y yo estamos sino en las mismas porque te condiciones. tocó. Teníamos las facilidades de que tenemos un pasaporte que dice que somos de aquí, punto. Por eso yo me vengo para acá. Pero precisamente estar aquí, convivir, crecer, primero te hace valorar, porque yo no parto de la premisa de que el venezolano es lo mejor, porque no lo es. Porque el venezolano tiene una miseria muy grande en su cabeza y una falta de interés en educarse mayor aún. Y entonces, sí creo Pero te que das lo cuenta que no estás solo. que exactamente. No somos Ahora, ¿qué es lo nosotros que yo solos. sí creo? Que los que nos interesamos en crecer y en ser mejores, sí somos los venezolanos cuatriboleados y sí somos Cuatriboleados. arrechos. Y sí me incluyo, sí, porque así burde pasa y todo. Porque yo veo la gente aquí en España y sí es verdad, aquí hay un avance, pero es porque todavía hay generaciones de abuelos que vivieron la guerra, Sí. que vivieron las dificultades, pero la gente de mi edad, es más, me atrevo a decir, gente 7 años mayor que yo, hacia atrás, o sea, No saben nada. no tienen conocimiento, De ningún tipo. no se interesan por tener cultura, De no nada. tienen, o sea, aspiraciones. Yo trabajo con un tipo que tiene 38 años y en este país que yo llegué sin nada, 400 euros era lo que teníamos. Claro, nos dieron asilo en casa de los tíos de Rafa, todo esto que nosotros tuvimos quizás un poquito de ayuda en ese sentido. En un año nos pudimos independizar él y yo por nuestra cuenta. Y este señor tiene 38 años de su vida viviendo en España, con todas las oportunidades que hay en este país, porque las hay, porque las estoy viviendo, porque estoy saliendo adelante y todavía vive con su papá. Sí. Y es así. Entonces, aquí la gente, los que están afuera y no vienen aquí a vivir, tienen una falsa percepción de un la primer estabilidad, mundo. del avance. Sí, España España y yo hablo por España porque yo no conozco otro país, pero España no es un país de primer No. mundo. España es un país Bueno, de lo primer que yo mundo pudiera rescatar- y perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es un país de primer mundo
porque está rodeado de países del primer mundo. Y porque está en Exactamente. Europa, Si pero ya España no está. estuviese en la Unión Europea, España si España es- estuviese a la deriva como nosotros, o sea, la economía de España no fuese Pero yo lo me acuerdo es, que yo porque llegué. tampoco somos de las mejores. No, para nada. Y yo me acuerdo que yo llegué y le dije a mi mamá, esto es Puerto Rico. ¿Sabes? O sea, yo me sentí que yo no salí de Latinoamérica. O sea, es exactamente lo... Me siento todavía dentro de Latinoamérica. Y la comparación que yo hago no es tanto con Venezuela, sino con Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica tenemos como esa mentalidad de que somos los indios y estamos por debajo y en realidad estamos súper avanzados con muchas cosas. Por ejemplo, Sí. Heli pone el ejemplo de su trabajo. Yo por todo lo contrario, yo estoy trabajando con pura gente joven, puros niños. Y todos esos niños no tienen la oportunidad de estudiar. Porque aquí en España los estudios no son gratis, tú tienes que pagarlos y es costoso. Y yo les hablaba a ellos de la UCB y la Carabobo, que eran totalmente gratis. Y les decía y les cuento, claro, para ellos es sumamente difícil de entender que la educación que uno recibió era una educación de Sí, primera. exacto. Porque la imagen que ellos tienen, que se tiene aquí de Venezuela, es la imagen de Nicolás Maduro hablando del pajarito. Eso no Claro, se ha superado. claro. Esa imagen aquí no se ha Exactamente. superado. Entonces, y aquí la gente no te habla de más nada sino de Maduro. Sí. Entonces yo me acuerdo, mira, hubo un momento en una charla que estábamos hablando que yo cuento de que en Venezuela es sumamente común las operaciones plásticas y que esto está totalmente industrializado y que los médicos son de primerísima calidad. Y hubo un momento que la muchacha que tenía enfrente me mira así con una cara así de sorpresa y yo le decía, y me acuerdo que me quedé, le estoy hablando, le estoy dando un ejemplo y me quedé pensando en un momento y ella salió y dice que si había muchos casos de malas praxis. Y yo, ¿malas praxis por qué? Si en Venezuela los médicos son de excelente calidad, los médicos salen y estudian en Estados Unidos y regresan y ejercen en Venezuela, ¿sabe? Pero esa era la mentalidad que ella tenía de Venezuela, de que los médicos son médicos como lo que uno ve en la televisión, de un médico, no sé, pues que con las gallinas al lado, no compré, o sea, le sorprendió que yo Sí. dijera eso de que los médicos eran médicos capaces y que había porque estábamos hablando del turismo de salud, creo que era, de que la gente emigraba, no, viajaba a Venezuela, se operaba y se iba. Eso era el ejemplo que yo quería dar. Y ella pensaba que yo le estaba diciendo que había muchos casos de malas praxis. Y yo, ¿malas praxis cuándo? ¿En dónde? Sí, no, es que eso es lo que es Digo, lo que yo digo, de que bueno, por una parte quizás entender o saber que, o sea, que los conocimientos, porque lo que dice Mariela es cierto, saber que la educación que uno recibió es de calidad en principio. sí, aunque uno quizás haya pagado la universidad o parte de la carrera, pero a pesar de eso la educación que uno recibió es de calidad. fue de calidad, sí. Sí, hay muchas cosas que en Venezuela y que bueno, digamos un caso así que se me viene a la cabeza ahora es lo que pasó en Chile, de los médicos que hay un hospital que creo que es más hacia el sur de Chile, que están trabajando puros venezolanos, sí. o sea, una gran cantidad de venezolanos y también personas de Chile, o sea, profesionales con una larga trayectoria que dicen o que mencionan pues que son atentos, hacen bien su mira, trabajo. mira, O sea, aquí- de alguna manera yo creo que lo que nosotros tenemos, o en general el venezolano, es bueno por digamos todo el background que tiene o toda la experiencia que Es que tiene, es ya sea muy profesional, difícil, académica. es muy difícil. Y eso, que la gente estudiaba y se regresaba. Exactamente, y que ya Exacto. después, o sea, ya estas generaciones que están ahorita emigrando y están triunfando de una u otra manera, por lo menos los médicos en Conciso, es porque ellos allá en Venezuela trabajaban no con las uñas, o sea, ni siquiera con las uñas, y sacabas adelante un paciente enfermo, porque sí es verdad, Oye, tenemos sí, muchas sí. cojeras, pero no tenemos tantas oportunidades como por lo menos tú vas aquí a urgencias, que yo llevé a Rafa una noche
porque tenía Ay, dolor de pecho. eso me imagino que es Es horroroso. horrible porque Rafa tenía 40 horrible, grados Villa. de fiebre. No podía toser porque le dolía el pecho. Entonces, claro, no sabíamos qué tenía. Aquí estaba haciendo demasiado frío. Nuestros cuerpos no están acostumbrados a eso y tú vas solo, porque estamos él y yo solos, que sí, tenemos 30 años, pero somos unos pelados que tú en Venezuela tú te sentías mal y tu mamá te llevaba a sacarte la sangre. Aquí él es mi papá y yo soy su mamá. Y te llevaba un termo de una manzanilla, ¿sabes? Exactamente. Y entonces llegas a un lugar donde hay gente parca, gente fría, gente que, sí, que tienes fiebre, tómate un paracetamol y vete para tu casa, punto. Tú no estás acostumbrado a eso en Exacto, sí. Venezuela. En Venezuela el doctor es cálido, está contigo. Sí, también, y también que eso que dices, Eli, de ¿cómo se llama? De que uno aprendió a trabajar en condiciones extremas. Yo creo que en cualquier, sí, los maestros, los periodistas, todo el mundo ha aprendido como a trabajar más allá de tener las cosas, o sea, a trabajar no solo con las uñas, sino bueno, a resolver. Claro, es que los venezolanos están en los dos extremos. Exacto. En un extremo está lo que queremos hacerlo bien todo, y el otro lado están los que, no, que me traigan la caja del club. Sí, o sea, sí. no hay un punto medio en el venezolano. O están de un lado o están del otro. Y bueno, yo creo que ese es el yugo con lo que uno tiene que lidiar. O tratar de estar fuera y hacer lo mejor que puedas. O bueno, quizás estar afuera, que ese también puede ser otro caso. Y espero yo que sean pocos casos. A mí me ha tocado, es como... sí, pero es como que... Eso sería lo incorrecto. Con lo que uno está acostumbrado y a trabajar. Y las herramientas que te dan aquí, tú dices... ok, mi país no está tan mal. Exacto. ¿Sabes? Porque me ha tocado. Y sobre todo el tema no hay que justificar el tema. Sobre todo el tema laboral. De malas políticas, mala economía, mala administración que existe actualmente. No, pero te das cuenta que había profesionales. Profesionales y personas que eran excelentes en su trabajo aparte de eso. Y había trabajo para el profesional. Esa es otra historia que también... Aquí la poca gente que ha estudiado igual está en call center conmigo. Ahí hay un muchacho que hizo una especialidad en quimioterapia y esas cosas y está ahí emitiendo llamadas, vendiendo internet. Yo doy gracias de haber trabajado en Venezuela, ¿sabes? Porque me dio muchísimas herramientas para poder resolver aquí. A mí me pasó que me tocó una jefa que su trabajo era prácticamente de logística, que era lo que yo manejaba en Venezuela. Y hubo un caso muy gracioso, que ella tenía que manejar la logística de unos extranjeros de un punto de la isla a otro. Y ella lo manejó con unos taxis. Obviamente, o sea, ella era mi jefa, yo soy su subordinada. Yo la veo que ella está hablando con los taxis, a mí ni se me ocurrió cuestionarla. Pues resulta, cuando llegamos al punto donde íbamos a dejar los extranjeros, resulta que ella ni siquiera pensó en cómo pagarle al taxi. Y los taxis estuvieron ahí 15 minutos esperando a que la mujer regresara para pagarle. Ella se fue para otro sitio, pues, ¿sabes? Eso es una cosa que yo digo, eso es impensable. Entonces, y yo me acuerdo cuál era mi mayor responsabilidad cuando uno mandaba a la gente a su casa. Y yo lo llegué a comentar en un momento en clase y digo, lo que esa señora hizo para mí me parece increíble. Yo no lo puedo creer que una señora que tiene 20 años más que yo sea capaz, o sea, no se le ocurra pensar en ese tipo de cosas cuando yo, que tengo 30 años, mi mayor responsabilidad cuando yo montaba a alguien en un vehículo y lo mandaba para su casa por algún desplazamiento del trabajo, mi mayor peligro era que no me avaliaran el carro, ¿sabes? Esa era mi preocupación. Y ella lo único que se tiene que preocupar es de pagarle el taxi. Yo doy gracias a Dios de haber trabajado en Venezuela y de haber conocido profesionales en Venezuela y de haber aprendido, porque si al no, final todo eso te suma la experiencia y eso te va a hacer asumir, o sea, desde servir un café, desde trabajar en un café sirviendo, hasta que puedas estar en un cargo de gerencia. Estoy seguro de que eso, el tener toda esta experiencia te va a permitir hacer todo eso. Escogiendo sin opción.
sé dónde nací. Les decía al principio otra cosa importante, es decir, estar en un país donde la inflación supera los 3.000 puntos, habiendo un aumento casi diario, donde un billete de 100, la menor denominación, se niega a morir, pero coexiste con otros hermanos iguales pero de diferente color, y de repente estás en otro sitio donde existen monedas de hasta 5 céntimos. Es demasiado para digerir tan rápido, y por supuesto no fue mi caso. No sé si fue por mi negación a las matemáticas o porque simplemente decidí ignorarlo. El cuento es que al llegar a España tenía $500 que logré cambiar y que hizo algo más de 400 euros con un pico que no recuerdo. Como al principio me tocó estar de momento en una casa que no era mía, usualmente compraba algo que hiciese falta. Trataba de compensar mi estadía en aquel lugar. Uno de los primeros días me ocurre que salgo al mercado a comprar 2 barras de pan. Tenía los ánimos muy arriba, porque mientras no trabajes y estás viviendo for free en una casa, cualquier aporte realmente era significativo. Entré al mercadillo y elegí el puesto que más me gustaba, y ahí pedí el pan. Luego de eso vino el terror, porque la señora me dijo, son 50, cariño. Mi cara debió reflejar lo que pasó por mi mente, y definitivamente, de mi boca, dominada por la imprudencia y disfrazada por la espontaneidad, solté durísimo 50 euros. Justo en ese momento la señora me mira y dice 50 céntimos. Me di cuenta que se refería a una moneda que sin medir más, se la di y salí con mi pan. Hubo gente que se me quedó viendo y no me preocupé. En mi mente les aclaré a todos que no podía gastar 50 euros en pan. Mira, una cosa que creo que es muy determinante para uno como persona que se va a vivir a otro país, resulta ser las cosas que se va a llevar. Porque tienes que escoger con mucho cuidado por varias razones. Primero, para que la maleta no te vaya a pesar más en el aeropuerto y tengas que pagar si estás usando, estás al límite de tu crédito. Y segundo, que pensar muy bien, muy bien qué llevarse a otro país y que te va a acompañar en este nuevo comienzo de vida. Les comento yo rapidito. Porque cuando yo salí, yo me llevé, o me traje, como quieran decirle, metí cinco cositas que me habían traído, como souvenirs que me regalaron en algún momento. Un Mickey que me regaló una amiga de Estados Unidos, una matrioshka que me regaló una amiga de Rusia y un huevito que me regaló una amiga de África. Esas son 3 cositas que las tengo, sí, las tengo allí, que son recuerdos, pues, y de cosas así como de ese tipo me traje nada más eso. Y de los libros, que de verdad yo tenía bastantes y me dolió muchísimo dejarlos, también me traje como 5 o 6, que o sea, han sido libros que para mí son importantísimos, pues, y que obviamente no los podía dejar. La maleta al final me... Yo traje como sí, 15. La maleta al final me pesó un poquito más y tuve que pagar, pero creo que por haber traído los libros y esos recuerditos valió la pena hacerlo. Coño, sí. Porque al final, o sea, es como que de verdad estás comenzando tu vida y bueno, que son cosas, digamos, viejas, pero que al menos conservan algo especial para ti. Definitivamente uno tenía que traérselas. O sea, y tenías que llevarlas contigo porque no es que la vida no iba a funcionar, pero creo que tenerlo cerca es... Feliz, ¿sabes qué fue lo que me pasó a mí? Yo quiero escuchar tu historia de las maletas porque tú sabes qué fue lo que me pasó a mí. Claro, Entonces bueno, yo la cuento de último. En mi caso, aunque no lo creas, yo tomé tu experiencia de las maletas. Aprendí. Y la de Mariales, sí. Y claro, en mi caso nosotros nos veníamos 2 y eran 4 maletas que podíamos traer. Y entonces, claro, eran los recuerdos de él y mis recuerdos. Yo también me traje libros, porque eran libros que no podía dejar, libros que tenía que traerme, son como 4 libros. Uno de los libros me los traje en mano para el viaje y eso. Las cosas que más me traje, porque el asunto es que yo estoy muy acostumbrada, o estaba muy acostumbrada en Venezuela, a ser un poco nómada en Venezuela. Yo no tenía un lugar muy fijo de donde vivir y siempre andaba con un bolso y
Todo eso fue a raíz de que yo me fui a trabajar a Caracas, que claro, trabajando en Caracas regresaba a veces para Maracay, entonces los viernes andaba con el bolso y los lunes de regreso. Luego, ya estando en Maracay, entonces mi mamá estaba viviendo en La Victoria y igual entonces yo viajaba mucho y eso de hacer las maletas. Estabas acostumbrada a hacer maletas. Sí, yo estoy acostumbrada a hacer maletas, pero también me costó mucho porque no soy consciente haciendo maletas. Entonces, un fin de semana en la playa se resumía en 4 maletas para yo estar todo el día en traje de baño y no utilizar nada. Cosas que me traje que de verdad no podía dejar por nada del mundo. Mis juguetitos de Tinkerbell y eso, porque todos tienen una historia, porque todos me lo ha regalado gente importante para mí. También estos bichitos, los pincitos que me hizo María Alejandra, porque a mí me pegó cuando ella se fue y ella me dio los pines y me dio un bolso, que yo todavía el bolso es mi cartera de diario, un morralito. No, es horrible. Y mis accesorios y eso, traje muchas fotos. Eso sí fue lo que yo traje muchas fotos porque mi apego es con mi familia, la verdad, no con cosas. Y las cosas que más apego les tenía son tonteritas, así que no pesan y las pude meter. Y por nada del mundo, una almohadita, que es mi almohadita desde que yo nací. Esa almohadita me la hizo mi bisabuela cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada y es mi almohadita que yo llevo para todos lados. La almohadita tiene más millas que yo. Está bien. Ahora, el proceso de armarla, eso es otro cuento, porque nosotros la armamos, hicimos las 4 maletas estaban puestas ya en un lugar, nosotros en un mes ya teníamos todo lo de las maletas solucionado, entre comillas. Y nosotros somos los más pro de los pro de los pro. Mentira, cuando las pesamos, pesaban más y 2 días antes de venirnos sacamos todo de todas las maletas para sincerarnos realmente en cuanto a ropa, lo que vamos a poner y lo que no. Sí, no, esas cosas pasan. Aunque tú igual al final siempre peses, eso quizás, no sé, algo que estés haciendo mal, porque, por ejemplo, yo pesé exacto mi maleta y cuando pasé el aeropuerto, igual esa pesó un poquito más y tuve que ese pagar aeropuerto de Maiquetía está Pero que te trucado. iba a decir lo de las fotos, que eso me parece bastante importante, antes de que hables, Mariale, discúlpame. Una amiga, antes de yo salir, una amiga me dijo, trata de que cuando estés con tu familia, en los últimos días antes de tu viaje, toma fotos, graba videos, graba notas de voz, fotos de cualquier cosa, de cualquier momento, comparte mucho con ellos porque, o sea, tú sales y al final quizás no vas a saber cuándo van a volver a verse o cuándo vas a regresar. Y porque al final cuando estés en una situación quizás de nostalgia o tratando de querer recordar, puedes tener las fotos y con las fotos, oye, de alguna manera revives el recuerdo nuevamente de ese momento que ocurrió y que compartiste con tu familia. Claro, las fotos de cuando uno era más pequeño dan más añoranza. Pero es que esas son las fotos que yo me traje. Yo me traje fotos de mi niñez, fotos muy puntuales de mi niñez, que eso y después ya yo aquí pensando, me faltaron mis fotos de graduación, de momentos muy importantes en la vida, pero que no puedes traer porque no puedes arrastrar todo. Es horrible. Claro. No, y que al final también de alguna forma no quiero sonar como de piensa positivo y de esa corriente que hay por ahí, pero de alguna manera, o sea, estás como también dándole espacio a que cosas nuevas ocurran a lo nuevo, en tu vida. Sí, en mi casa era muy tradicional eso de mi mamá. Eso mi mamá lo tiene no los tenía muy arraigado a nosotros. Nosotros cuando terminaba el año escolar hacíamos una limpieza general en casa y era precisamente deshacerte de lo que no necesitas para que entre lo nuevo. Y a fin de cuentas, al momento de yo hacer mi maleta, eso fue lo que más traté de mantener. De no traerme para acá, tiré muchos zapatos, cosas que no están dañadas, pero que para qué me las voy a traer para acá si es un peso extra y al final no está... No están las últimas. Exactamente, no las voy a usar. No, yo no traje nada. Claro, es así. Yo no traje nada.
Claro, en mi caso es totalmente opuesto porque yo no me vine sola. Es que, mira, cuando despedimos a María Alejandra, yo pasé, eso fue, ella se vino, no mentira, la última vez que nosotras nos vimos fue un 12 de y yo octubre, me, que yo y fui yo para me la iba el casa día de ella. siguiente. Y ella le representó tanto estrés el hecho de hacer Sí. las maletas, que yo estaba al lado de ella y casi me muero yo. Le pusieron una medicina intravenosa porque le dolía mucho la cabeza y Me dio se sentía muy mal, pero era de la angustia de y hacer la era maleta. no, claro, o sea, mi caso fue totalmente distinto porque yo no me vine sola, yo me vine con toda la familia, entonces no son mis cosas. O sea, mis recuerdos pasaron a ser secundarios, porque a mí no me importaba, pues, sino que era, o sea, empezábamos por eran los recuerdos de mi familia, del conjunto familiar, o sea, de todas las personas que vivíamos en esa casa. Y todos esos recuerdos tenían que caber en 4 maletas. Entonces, ¿cómo hacíamos? Y era también que íbamos a empezar desde cero. Íbamos a empezar una familia, o sea, la familia completa iba a empezar desde cero en un sitio, o sea, entonces era una cosa que si sábanas, toallas, que tal, que pin, que sabes, un montón de cosas. Pero era eso, era de que no eran mis cosas, porque yo no me estaba yendo yo sola, yo me fui con mi familia. Y yo no me traje nada, o sea, yo lo que me traje que era mío, me traje unos libros, o sea, unos libros, no mis libros, unos libros. Y lo único que me traje es que yo me acuerdo cuando yo era niña, yo coleccionaba unas muñequitas que ahorita se las enseño, que son así como de porcelana, super cookie, super tal. Y digo, o sea, yo no me traje ningún juguete, no me traje ningún peluche, yo no traje ni fotos, porque no me cabían nada, yo no traje nada. Y lo único que metí fue, y esas muñequitas se las envolví, o sea, le dije a mi abuela que se quedaba allá que me las guardara. O sea, se las regalé a ella. Y mi abuela me las envolvió y me dijo, toma, no, tú te las puedes llevar, que te caben. No me cabían. O sea, la maleta estaba que explotaba, no me cabían. Y entonces agarré la muñequita más pequeña de la colección, que era así chiquitita. Y esa fue la que me traje y la tengo ahí. Y eso es lo único, así que, pero coño, yo a veces pienso... Y que lo que pasa es que María Alejandra cuando hizo su maleta, María Alejandra le tocó ser la madre. Porque María Alejandra se tenía que hacer responsable de ella y de Pedro. Claro, sí, entonces, claro, ya me había comentado. Entonces mi mamá me mandaba una lista y yo tenía que empezar a tomar decisiones de que, mi mamá se vino y ella no sabía que se iba a quedar. Porque eso fue así, pues. Ella se vino como que se fuese a pasar unas vacaciones. Y no se trajo nada. Y no pensamos nunca jamás en revisar la casa, en limpiar la casa. Y nos pusimos a limpiarla nosotros sin mi mamá. Sí. Cuando al final tú sabes que las casas no son de uno, la casa es de la mamá. Vamos a hablar claro. Entonces, de repente me tocó me tocó tomar decisiones que le tocaban a mi mamá. Y que obviamente yo no le iba a preguntar a ella, ¿sabes? Mamá, ¿qué hago con esta sábana? ¿Sabes? O sea, había cosas que yo le decía, pero había cosas que yo veía y yo decía, no, mi mamá no me va a resolver, o no, mi mamá se va a angustiar y se va a poner todo, que las cosas, ¿sabes? Porque también ella le daba mucho sentimiento. Yo, por ejemplo, yo soy capaz de resolver en el momento y ya después es que me da sentimiento. Entonces yo tomé decisiones propias. Yo hice un montón de cosas en la casa que mi mamá todavía no sabe. Y espero que no se sepa. Yo regalé sábanas, regalé ropa, regalé almohadas. Yo hice de todo. Y aún así, o sea, ¿cómo hace uno para dejar una casa, chamo? Las casas están ahí. Y si en una habitación, nosotros teníamos una habitación en la parte de arriba, metimos todo ahí y ya está. Porque claro, es que imagínate, por lo menos en mi caso, son 29 años de mi vida. En el caso... Pero en el caso de ustedes que se fueron como familia, era más, Heli, ¿cuánto tiempo tienen tus papás casados? En mi caso nosotros tuvimos que meter en 4 maletas 50 años de vida. Y después le tocó a mi papá, solo. O sea, 50 años, chamo. Sí, pero son cosas que al final ya... Y creo que también dejan una lección de que ya sea que uno se vaya a quedar en un país determinado o piense buscar siempre otros destinos, saber que no tiene que llevar la maleta tan llena de cosas y de peroles, sino más bien asumir los momentos. Eso creo que es lo que puede funcionar como de
de reflexión. Asumir los momentos, llevarse los momentos y bueno, dejar espacio en la maleta para poder meter cosas Las nuevas. a cada lugar donde uno Exactamente. vaya. Las nuevas cosas. Eso creo que sería lo bonito de toda esta experiencia de emigrar, y que o te la... O aprendes o te la enseñan, o aprendes y la asumes, Eso es y correcto. tiene que ser de esa manera. Y ya. Exactamente. Las experiencias de trabajo siempre suelen ser las más frustrantes. No sé si porque uno cree en sus capacidades y que puede estar en cualquier call center y brindar la mejor atención, pero la otra persona no ve el mismo valor que uno. Vaya que yo sé de eso, pero quiero cerrar no conmigo, sino con una historia que pude ver. Fue una chica que hoy en día a veces cierro los ojos para recordarla, y hasta aquí puedo sentir su alegría que contagia siempre. Un día estaba yo sentado en una plaza cuando de repente veo a esa misma chica acercarse a una heladería, y como una película de esas americanas, tomó el cartel que estaba en la ventana que decía "Se busca muchacha de limpieza", y la vi entrar. Supongo la entrevistó ese señor italiano que parece como de 110 años más o menos, gordito y algo pelón. Dijera que es un cliché de la nacionalidad, pero no aseguro que sea así. También supongo que la citó para otro día o una segunda entrevista porque le había gustado su perfil, porque al salir estaba contenta. Creo que más que eso, se veía satisfecha. Además, la chica tenía bastante energía, que creo que ese trabajo momentáneo no sería nada para ella. Sin ánimos de parecer un stalker moderno, volví a sentarme en aquel lugar donde siempre lo hacía. Me fui temprano para ver a qué hora del día le había citado. Miro el reloj, las 5:15 p.m. Veo que ella llega junto a otro chico, supongo su esposo, porque tenía esa magia que los casados llevan. Sonrió porque pensaba que le iría bien. Como estaba cerca del lugar, pude conocer los detalles. Cuando la chica entró, había otra muchacha ocupando el puesto por el que ella había ido. Las únicas dos cosas que alcancé a escuchar fue a otro señor, más joven, decir: "Claro, padre, esta fue la chica que tú citaste hoy, no esa". "Ah, vaya. Pues si tenemos otra vacante te llamamos". Seguí a la chica con la mirada cuando salió. Su esposo estaba sentado en un banco de aquella plaza. Solo vi que se sentó a su lado y comenzó a llorar, y él haciendo unos intentos para inútilmente tratar de calmarla. Luego de muchos días, logré ver que pasó la chica con su chico por el mismo sitio. Parecía un déjà vu del principio, pero esta vez no se detuvo, ni siquiera volteó a ver el cartel que estaba pegado en el vidrio. Para consolarme yo, digo que esa historia no es la que esa chica tenía que escribir, ni siquiera un capítulo de algunas horas para vivir, porque sé que es verdad eso de que no siempre llueve en la vida, y creo, de verdad lo creo, que ahora, en este momento, el sol está iluminando a esa chica. El podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villaleón. Agradecemos especialmente a Heli Peña, que desde hace 1 año y 3 meses está viviendo en Valladolid, España, y a María Alejandra Costa, que vive en las Islas Canarias desde hace 5 años.